Muy bien, seguimos aquí en Rico al Cuadrado, seguimos en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe, por FM 89.5 y además agencia de noticias DERF, www.derf.com.ar. Habrán visto ayer masivas movilizaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también aquí en la ciudad de Santa Fe frente a la municipalidad, ahí en la explanada de calle Salta, pidiendo por la emergencia social y alimentaria. Justamente una de las organizaciones que estuvo presente en este reclamo fue la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y tenemos aquí en piso a una de las referentes de la CETEP Santa Fe, me refiero a Florencia Álvarez. Gracias por venir, Florencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por su tiempo. Bueno, contanos un poquito qué significaría y qué implicaría declarar la emergencia social y alimentaria en la Argentina y en Santa Fe. Bien, bueno, como vos decías antes, yo pertenezco a la CETEP, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Es un gremio independiente en principio que está conformado por organizaciones sociales. Yo básicamente pertenezco a La Dignidad. Nosotros hace aproximadamente 3 años, luego de que comenzó la gestión macrista, presentamos el proyecto ante Nación de la Ley de Emergencia Social, ¿sí? O sea, algo que me parece que tienen que saber es que la Ley de Emergencia Social es un hecho a nivel nacional, ¿sí? Con todas sus complejidades, digamos, al momento de la ejecución, pero es un hecho. Nosotros hoy por hoy lo que estamos planteándole a la gestión macrista básicamente es que declare la emergencia alimentaria, ¿sí? La social ya existe entonces. Exactamente, sí. ¿Se aplica? El marco, bien, eso que te decía, tiene muchas complejidades en su ejecución, básicamente porque el eje que de su construcción tiene que ver con aspectos laborales, sobre todo, ¿no? Nosotros nos reivindicamos como trabajadores de la economía popular, entendemos, digamos, que hablar de un 44% de la población económicamente activa y catalogarla como desocupados, ¿sí? Para nosotros es una falacia, porque nosotros, digamos, más allá de que la mayoría no estamos contemplados en lo que es el trabajo formal, ¿sí? Seguimos laburando, nuestra economía popular, digamos, está conformada básicamente por el rebusque de todos los días, ¿no es cierto? Encontramos estos trabajos de nuevo tipo, digamos, en el cual ves al compañero a la esquina vendiendo pan, a la compañera, digamos, que sale a construir redes de cuidado para con otras mujeres, claro. Las compañeras y compañeros que cocinan para sus comunidades, ¿no es cierto? Esos son laburos que generan valor agregado, son valores, digamos, que más allá de que se generan en el mal llamado ámbito informal, después reingresan a los mercados, claro. ¿Sí? Y eso es algo que en este proyecto político, en el actual por lo menos, no se está contemplando. Entonces, esa ley de emergencia lo que viene es precisamente a contemplar todas esas situaciones y a generar una propuesta de cómo abordarla, claro, ¿no? Claro. Nosotros, en principio, algunas de las cosas que se planteó desde las organizaciones para establecer tiene que ver con los trabajadores poder acceder a un salario social complementario, que lo que viene a hacer es a reforzar el ingreso que ese compañero o compañera dentro de la economía popular ya tiene, ¿sí? Claro. En esto, digamos, de poder pensar en el reconocimiento de ciertos derechos como acceder a un aporte jubilatorio, poder acceder a una cobertura o una obra social, poder acceder inclusive a nosotros poder pagar los impuestos pertinentes para el sostenimiento del sistema económico, ¿no es cierto? Poder ser monotributistas sociales, poder responder por nuestros ingresos. Bien, todo eso es desde el aspecto más ideal, si se quiere, de la construcción de la ley, porque después al momento de ejecutar, sinceramente el macrismo, digamos, y las distintas gestiones como más regionales, locales a lo largo y ancho del país no han demostrado suficiente voluntad, por lo menos para unar criterios para su ejecución. Nosotros nos encontramos en el laburo cotidiano con constantes trabas para el acceso de nuestras compañeras y compañeros a ese mínimo piso de derechos, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con poder tener un monotributo social a tiempo para poder cumplir con otros trámites administrativos burocráticos, como por ejemplo formalizar nuestras cooperativas de trabajo, hasta poder acceder efectivamente al salario social complementario, que en este momento, sobre todo de crisis y ajuste, hace, digamos, que nos desmoviliza. Claro. ¿Sí? Yo creo, digamos, que uno de los principales objetivos de no aunar esos criterios tiene que ver con esto, ¿no? Con mantener a las organizaciones sociales desmovilizadas y, bueno, y con constantes obstáculos en poder construir otra propuesta de país. Claro, sucede también que al calor de la crisis que estamos viviendo también, lamentablemente, los reclamos se van yendo a lo más básico y ahora ya pasamos de pedir por estar en blanco, que mi laburo esté contemplado, a
que haya de comer. Sí, yo ayer justamente charlando con otra persona le decía, no puedo creer que agosto de 2019 sigamos discutiendo si un trabajador o trabajadora tiene derecho a descansar o no en la semana, si tiene derecho a tener una cobertura médica, ¿sí? Bien, en este sentido nosotros esto, ¿no? Por eso pedimos mesas de trabajo en la cual podamos plantear la emergencia alimentaria, no solamente a nivel nacional, sino que eso después tenga su correlato en las distintas provincias y en las distintas localidades. Claro. Nosotras el año pasado logramos que la municipalidad también, a fuerza de movilización y de mesas de trabajo y de construcción de muchos consensos dentro de nuestro sector, logramos que se sancione una ordenanza de la emergencia social alimentaria, ¿sí? También, digamos, nosotros como entendemos que el gobierno local es una expresión más del macrismo, digamos, en nuestras vidas en el cotidiano, también, digamos, esa falta de criterios aunados se replicó también en lo local, e inclusive, digamos, con mucha falta de voluntad en relación a poder sentarnos a avanzar sobre las propuestas que habíamos llevado como organizaciones. Hoy por hoy, digamos, nos encontramos con en principio, digamos, nosotros lo que reclamábamos, que era la reglamentación de cada uno de los puntos de esa ordenanza, no sucedió, ¿no? Siempre termina quedando, digamos, como la propuesta social queda en manos de las organizaciones sociales y después lo político, si se quiere, siempre termina quedando solamente en manos del Estado, y nosotros entendemos que este es un Estado que particularmente, digamos, tiene mucho desinterés por los sectores populares, claro. Entonces entendemos que lo político tenemos que también charlarlo en conjunto, digamos, ¿no? Tener mesas de trabajo en las cuales estemos todos los actores y actores implicadas en esta coyuntura, en esta situación de crisis actual. En ese sentido, bueno, es algo, digamos, que no sucedió. A su vez, digamos, también nos encontramos después en el cotidiano, digamos, volviendo a nuestros barrios, a que el alimento sigue faltando, claro. A que no se efectivizan las partidas que por ahí nosotros planteamos deben sucederse, siempre en correlato con la situación inflacionaria actual, con la devaluación, no sé. Te tiro un ejemplo, digamos, del último paquete de medidas de emergencia planteado por el macrismo, que tuvo que ver con la quita del IVA de muchos de los alimentos. 13. Nos sucede que después, digamos, nosotros cuando vamos a efectivizar las compras, no seguimos sin poder acceder a esos alimentos, ¿no? Porque nosotros cuando planteamos que las compras... Que no hay ni verduras, ni carnes, ni... Estamos en la cuenca lechera y no tenemos leche en los comedores. Leche, claro. O sea, vivimos la cuenca lechera más grande de América Latina y no tenemos leche en los comedores. Y para nosotros, más allá de si muchos están de acuerdo o no con las dietas, digamos, con las dietas que podemos llevar adelante de los sectores populares, que son planteos como bastante clasistas, pero es un alimento que sigue siendo base, sobre todo, digamos, en los espacios de crianza, sigue siendo un insumo esencial, digamos, ¿no? Para el cambio cultural, digamos, todavía falta mucho, por lo menos ahora hay que tratar de establecer algunas medidas, digamos, de salida de este momento en el cual los gurises van al comedor y no tienen para tomar un vaso de leche, claro, ¿no? Entonces ahí nosotros entendemos que si nosotros en este momento no ordenamos las prioridades en conjunto, ¿no? En conjunto con los estados local, provincial, nacional, lo único que estamos haciendo es todo el tiempo apostar la vida de las generaciones más jóvenes y de las próximas generaciones. Hoy por hoy, digamos, nos encontramos con que las situaciones, y no voy a hablar solamente de las barriadas, voy a hablar de la sociedad en general, digamos, la cantidad de situaciones de calle que nos encontramos en el cotidiano, la cantidad de situaciones de consumos problemáticos de los pibes y pibas más jóvenes ante la falta de proyecto de vida, se vincula íntimamente con esta situación, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a hablar, a charlar con compañeros, compañeras que hoy por hoy son adultas, que se acercan a las organizaciones sociales a pensar precisamente soluciones para sus comunidades, y vos le preguntás a dónde se alimentaron cuando tenían la edad de los gurises que alimentamos hoy, las dinámicas son las mismas, venimos reproduciendo esta lógica hace décadas. Entonces, en ese sentido, este gobierno, además, lo único que hizo fue también terminar sacando de agenda lo poco que habíamos avanzado las organizaciones sociales en términos de colocar la agenda de las organizaciones sociales, claro, en el debate de las políticas públicas, claro, ¿no? Nosotros como CETEP y junto a otras organizaciones sociales a nivel federal
hemos planteado un paquete de políticas públicas que tiene que ver con el acceso a la infraestructura, a los planes de urbanización a las barriadas, al reconocimiento de los asentamientos, proyectos que tienen que ver precisamente con abordar los consumos problemáticos y la diversidad de adicciones, proyectos que tienen que ver con garantizar sobre todo a las mujeres, porque no nos olvidemos que en los sectores populares y en las organizaciones sociales, la mayoría de personas que concurrimos somos mujeres y somos las que ganamos menos, las que realizamos más trabajo no pago, las que cuidamos de las comunidades, las que muchas veces entendemos por dónde viene la empatía social, por dónde viene, digamos, el camino de tener que desarrollarse. Entonces, en ese sentido, entendemos que necesitamos también pensar políticas públicas que ataquen de raíz la feminización de la pobreza, ¿sí? Y en este sentido, digamos, no han sido atendidas, por lo menos en los puntos más relevantes de este paquete de propuestas. Claro, ¿no? Está todo tan mal, Florencia, está todo tan mal que realmente uno no sabe por dónde empezar, ¿no es cierto? Pero ustedes quieren de alguna manera empezar por el alimento. Sí, en este momento es lo urgente. En este momento hay que empezar a pensar en lo local, digamos, cómo se piensa la distribución de alimentos, no solamente en los espacios estatales, como pueden ser los solares, las asociaciones civiles, las vecinales y demás, sino que se tiene que pensar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, porque también esta es otra situación que vale la pena aclararlo. Nosotros lo que salimos a pelear en la calle no es solamente para las organizaciones sociales, ¿sí? Nosotros lo que estamos planteando son políticas públicas, claro. O sea, políticas que puedan por ahí atacando un poco tener este discurso medio fascista de ustedes quieren un plan. Exactamente, por ahí se escuchan exactamente, sí, tal cual. Es como vos decís, digamos, nosotros estamos pensando, volviéndonos locos, tratando de pensar precisamente medidas que tengan que ver con que tengan un impacto real en la sociedad, ¿no? Un impacto generalizado, un impacto de una mejora, por lo menos en lo que tiene que ver con el acceso al alimento todos los días. Después de la mano vienen otros aspectos como son la salud y la educación. Esas son otras situaciones, digamos, que hay que volver a regenerar, hay que volver a pensar, bueno, en este momento, cuáles son las condiciones de la ruptura del tejido social y empezar a atacar por ahí. Claro. Eso por un lado. Después en lo provincial también, digamos, pensar algunas políticas públicas que efectivamente han tenido su desarrollo en Santa Fe, pero que no han sido suficientes. Hoy por hoy estamos contando para la población, digamos, con una tarjeta de ciudadanía de la cual cada familia dispone por mes de 300 pesos. Sí, o sea, pongámonos a pensar qué alimento se puede comprar con 300 pesos hoy por hoy. También entendemos, digamos, que los estados se encuentran ante una situación de ahorque frente a algo financiero. Exactamente, tal cual. Pero a ver, acá hay algo de lo que no se está hablando, y es que hablamos de crisis generalizada, de que todos perdimos y demás, pero no es real. Acá hay sectores que efectivamente están ganando y que son los sectores económicos mayormente concentrados. Nosotros vivimos en una provincia que es eminentemente agroexportadora y en la cual estamos pensando propuestas junto con el Estado para poder atacar precisamente toda esa faltante de recursos de los sectores populares, pero cuando se piensa de dónde sacar los recursos para atacar a esos faltantes, para poder hacer llegar, digamos, esos recursos a los sectores populares, no estamos pensando en políticas de redistribución progresiva. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Los capitales en esta provincia y a lo largo y ancho del país están enormemente concentrados. La riqueza está en muy pocas manos y eso es un tema del que no se habla. Claro. En lo formal, ¿cómo sigue este reclamo por la emergencia alimentaria? ¿Ustedes van a pedir que el Consejo sancione algún tipo de ordenanza? Bien, en este momento nosotros, en lo local, bueno, está todo un poco más complejo, ¿no? Porque hay que ponerse a analizar un poco más la situación. Nuestro pliego de reivindicaciones del día de ayer se enmarcaba en un reclamo federal que tiene que ver con que las organizaciones sociales seamos parte del Consejo del Salario, ¿sí? Algo que, bueno, hoy, según los medios, digamos, salieron declaraciones por parte del gobierno de que efectivamente eso se va a materializar. Estaremos, digamos, como esperando, bueno, si eso se efectiviza y cuáles van a ser los diálogos que se desarrollan ahí dentro. Ese era uno de los puntos. Por otro lado, digamos, pensar también en ese paquete de medidas de urgencia que tomó el macrismo en este momento, pensarlo no solamente para el sector de los trabajadores de la economía formal, sino también para el sector de la economía popular,
porque está bien, nosotros entendemos, digamos, que la solución, un bono de 2.000 pesos, ¿no? En un determinado mes no es la solución a nada, es apenas un paliativo, pero tampoco podemos desconocer a este 44% de laburantes del país, ¿sí? Que son aún más vulnerados todavía que los compañeras que por ahí tienen otra contención dentro de la economía, dentro del trabajo formal, ¿sí? Y bueno, y por último, que se efectivicen precisamente los aumentos de las partidas alimentarias, y en eso, como me preguntabas en relación a lo local, que tenga su correlato lo local, ¿no? Nosotros estamos pidiendo un 40% de aumento, bien, eso más allá, digamos, de lo que pueda llegar a ser coparticipable entre la nación, entre la provincia, entre lo local, eso es algo que tienen que resolver los estados y que tienen que pensar un poco también en que estas ampliaciones presupuestarias, empezar a charlarla con los mercados y empezar a charlarla con quien se lleva la mayor parte de la torta. Claro. Gracias por venir, Florencia. No, por favor, a ustedes, gracias por el tiempo. Florencia Álvarez es referente de la CETEP aquí en la ciudad de Santa Fe. Reclaman por la emergencia alimentaria y bueno, y todo lo que estábamos charlando recién. Si quieren comunicarse con nosotros,